remarcarlo porque cada vez crece más la posibilidad de que uno de los temas ante la justicia sea la privación ilegítima de la libertad. Totalmente. Privación ilegítima de la libertad debido a que estos golpes que conocemos en estas horas y que son algunos de los golpes que recibió Fabiola Yáñez, provocaron concretamente que estuviera semanas recluidas en esta casa de huéspedes de Olivos. Esto contábamos ayer, no sabíamos cuántos días, ahora tenemos la información de que estuvo semanas, no días, meses. porque los golpes tardan en irse, ¿no? Los moretones tardan en irse como prácticamente por lo menos 3 semanas. Sí, 2 o 3 pero semanas. parece que ahí hubo 3 semanas, por lo menos, y que la tuvieron recluida. Tenerla recluida con la custodia, no pudiendo salir y manejar absolutamente todos sus movimientos, es una privación ilegítima de la libertad. Por eso se está hablando esto como posibilidad de una de las acusaciones, Alberto Fernández. Y teniendo en cuenta la asimetría de poder y quién maneja, a quién le responde la seguridad. Alberto Fernández. Y esta es una de las cuestiones, porque en el chat que les mostrábamos ayer, o que hablábamos sobre que presentó Camila Dolapjian, uno de los chats de María Cantero, también hablaba de una estancia, ¿no? De que la llevaron o la mandaron a una estancia. Estamos hablando también de privación ilegítima de la libertad. Sí, ahí la justicia va a tener que recabar bien los tiempos, los momentos de cada mensaje, cuándo fue cada una de las situaciones, pero incluso todas las versiones que siguen surgiendo y sigue hablando ahora Fabiola, da cuenta de una Fabiola que desde el principio se sintió asfixiada en la Quinta de Olivos. Claro, pero esto ya no es una sensación. Claro, y esto es que la asfixiaron directamente, no es que ella necesitaba otra cosa, sino que la promovieron a eso. Algunos incluso hablan de todo un periodo final del gobierno donde estaba recluida en la casa de huéspedes y donde solamente salía para determinadas actividades, porque es cierto que hay actividades públicas en las que Contra participó. su voluntad estaba recluida, Gaby. Sí. Esta es la cuestión. No es porque ella tenía ganas de estarlo, sino contra su voluntad. Sí, que si quería ir a vivir a otro lugar fuera de la Quinta de Olivos no se lo permitían. Doctor, cuénteme, doctor Monasterski. Bueno, es muy importante lo que están aclarando, porque todavía no hubo una declaración de Fabiola. Lo que hubo fue, por el momento que quería instar la acción penal, eso es lo que trascendió. Entonces, cuando se sabe que las víctimas de violencia llega un momento que pierden el miedo. Evidentemente, esta mujer perdió el miedo ahora. Entonces hay que ver, cuando haga la denuncia y la exposición, quizás que nos enteramos de otros hechos de violencia que se llaman concurso de delitos, donde se van a sumar amenazas coactivas y una privación ilegítima de la libertad. Si ella cuenta, yo quería irme, no me dejaron, me mandaron con 3 custodios, va a haber responsabilidad sobre estas personas. Es decir, recién está comenzando, están en etapa embrionaria, como se dice. Todavía la imputación puede ser mucho más gravosa. Esto es lo que hablábamos también con Federico Zapata en la pausa, ¿no? Lo que dice Federico es las consecuencias no las conocemos porque hay muchísimo más que todavía no se sabe y que también sacude y sacudirá más al arco político, ¿no? Al kirchnerismo especialmente. A ver, este proceso arranca con las falencias del gobierno, ¿no? Y después hay distintos hechos con distintos niveles de gravedad. Yo lo que digo que vuelvo al tema del default moral o la idea del default moral, yo creo que precisamente el kirchnerismo, una de las posibilidades de supervivencia que tenía en el escenario político, dada la falta de resultados económicos que había mostrado en sus últimas gestiones, era, digamos, hacer carne con el progresismo, y justamente Alberto Fernández era como una de esas banderas. Entonces, el desplome, digamos, del piso moral de Alberto Fernández, de alguna manera, y lamentablemente, digo, porque hay causas muy nobles ahí, pero en ese retraimiento Arrastra. es como que tirás el mantel y te llevas puesto un montón de temas que si la sociedad civil los hubiese mantenido en la sociedad civil, hubiese evitado que se transformaran en temas de facciones políticas, era mucho más fácil que esos temas no sufrieran daño. Es digamos. interesante esto, Pero porque es lo que decía Marcelo, ¿no? El psicólogo que está con nosotros, que arrastra el sistema entero, ¿no? Las banderas, las personas, Y además- arrastra todo. Y además hace retroceder, porque si una de las banderas que tuvo el kirchnerismo fue el posmodernismo, la horizontalidad entre poderes, la ecuanimidad entre hombre y mujer. Y con esto han retrocedido
a la prehistoria, ¿no? Al medioevo, con una asimetría total entre el hombre y la mujer, la peyorativización de la mujer, la descalificación. Y un detalle que no es menor es el tema del miedo, el miedo con la reclusión, porque el miedo te produce 3 estados: o la paralización, o la huida, o el enfrentamiento. Lo que hasta ahora hizo Fabiola fue claramente paralizarse o tender a huir, que no podía huir porque estaba recluida, y ahora lo que está haciendo es una faceta de confrontación y enfrentamiento. Pero claro, ataque. estaba recluida. Mientras estaba recluida, no Había un tenía vicio en opción. No tenía opción. No tenía opción. Exacto. Pero la convivencia con el miedo en una reclusión potencia el miedo a cantidades de síntomas gravísimos. Y esto que nosotros vemos, otro detalle que hay que ver en esto, no es solamente la imagen contundente, porque esta es la violencia rimbombante, la violencia que se ve del golpe, la violencia silenciosa que tuvo que acompañar, porque no solamente es la rimbombancia de un ataque, sino la violencia cotidiana del micromachismo, de las actitudes descalificantes. Esa violencia silenciosa desmorona psíquicamente a las personas, absolutamente. Entonces hay que acoplarle, además del miedo, que el miedo se sistematiza, con lo cual la sistematización y la naturalización del miedo, claro, la naturalización del miedo quiere decir que cada vez menos puedo decir, porque el umbral de irritabilidad de la otra parte es catastrófico, ¿no? Llega a la catástrofe, se cae el muro de Berlín, así literalmente. Entonces, ¿qué sucede? Yo cada vez tengo menos para decir porque en cualquier momento aparece la explosividad. No puedo ni siquiera confrontar, no puedo beligerar, no puedo discrepar en absoluto. Este es el gran tema, ¿no? Esa violencia silenciosa cotidiana. Les quiero mostrar algunas de las consecuencias que está teniendo Alberto Fernández ahora. Decíamos que no puede ser profesor en la universidad, decíamos que se está considerando su desplazamiento del Partido Justicialista. Pero también la Fundación Apolo, Gaby, presentó un pedido para que no reciba su pensión como expresidente, ¿no? Así es, la pensión vitalicia. Presentaron un recurso administrativo, que acá lo estamos viendo en pantalla, al director del ANSES, reclamándole que le quiten esta pensión a Alberto Fernández por falta de mérito y honor. Y obviamente hacen mención a la denuncia por violencia de género, pero también cuentan en esta presentación de otras causas judiciales que tiene abiertas el expresidente. Tiene que ver con el vacunatorio VIP, por ejemplo, o también con la que hoy es noticia, que es la de los brokers de seguros, donde también Alberto Fernández va a tener que dar muchas explicaciones, porque no nos olvidemos que todo esto surge de esa investigación. No estaríamos hablando de esta denuncia de violencia de género si no fuese por esa otra investigación donde aparecieron los chats con los golpes a Fabiola Yáñez. Esto es algo que empiezan a plantear muchos en la política, de ver qué pasa con expresidentes y exvicepresidentes, que son los que reciben una asignación vitalicia, si están condenados o procesados, dicen algunos, otros, bueno, condena firme o condena en primera instancia. Vudú, por ejemplo. ¿Corresponde o no que sigan recibiendo el beneficio? Cristina, por ejemplo, condenada también. En este caso, Alberto por ahora no está ni procesado, entonces todavía quizás no le cabería, pero sí claramente se puede llegar a una instancia de suspensión hasta que la justicia corrobore efectivamente qué es lo que sucedió y después, en todo caso, de decidir si continúa o no esa pensión. Pero claramente empieza a hablarse de la falta de mérito y honor para recibir esta pensión. Vamos a cambiar de tema porque en el país pasan muchas otras cosas y todas son importantes, y es muy importante que hablemos de Loan porque van a cumplirse 2 meses.